De vida. Es un placer en esta tarde, para quienes nos están escuchando directamente y quienes nos verán más tarde, el poder presentarles a mi querido amigo, el pastor Duilio Canosa. Él es el pastor de la iglesia Victoria en Cristo en Baton Rouge, Luisiana, y a través de estas ondas no hablamos únicamente de Facebook, sino a través de las ondas de la radio, Radio Amor. Este programa es para todas las personas que a bien tienen escucharlo y que lo hacen también en este programa Camino de Vida, en donde ya estamos llegando al año número 6. Increíble. Pastor, es un placer tenerlo en esta tarde y hablar de las cosas que a diario son preocupación para usted como tal, como ministro del Señor, como pastor de una congregación, pues nos lleva a que contemplemos temas que muchas veces se salen un poco de lo que es, digamos, el común denominador de las personas hoy en día, en donde todo está tan dado a buscar solamente llenar el espacio, el tiempo en trabajar, en hacer dinero, pero poco nos preocupamos en mirar las cosas que realmente tienen importancia, como es la familia. Dentro de la familia, sí, la juventud. Ajá. Entonces, en este tema que está querido que toquemos en esta tarde, pues no solamente usted tiene la palabra completa, sino que vamos a tener oportunidad de dialogar y conversar sobre eso. Sí, perfectamente, y eso es algo que me interesa mucho cuando me invitaste y me preguntaste. Este fue el tema que yo diría que a mí me interesa mucho, no es el único, pero ciertamente es un tema de gran importancia. Y el tema que habíamos hablado es la excelencia en cuanto a la familia cristiana. Cómo se aplica esta idea de excelencia. Y la razón por la que yo he pensado en este tema y lo he expuesto muchas veces con la congregación es porque desafortunadamente nosotros venimos de culturas en Latinoamérica donde la excelencia no es algo que se empuja, no es algo que está presente en primera plana todo el tiempo. Y entonces todos conocemos casos, y tal vez algunos pueden decir, bueno, si soy yo, en que hay un dicho que sí, que está suficientemente bueno, eso está bien, sí pasa. En vez de buscar lo que es mejor o lo que es de excelencia en cualquier campo, estamos contentos con que pase la primera inspección. Y ahí después, si se echa a perder, ahí veremos cómo lo arreglamos. Y eso tal vez pareciera que no es exactamente algo que le incumbe a un pastor con su congregación. Pero sí nos incumbe a los pastores. Porque cuando tenemos una congregación que no conoce acerca de la excelencia o que nunca ha sido entrenada a buscar la excelencia, nunca ha sido entrenada a darle su lugar de prioridad, su lugar de preferencia, a hacer las cosas de una manera muy buena, no simplemente aceptable, sino muy buena, lo mejor posible, no simplemente lo mejor que yo puedo, sino lo mejor que se podría esperar. Si la congregación no ha sido entrenada a eso, primero que todo los va a dañar, porque no van a dar eso en su vida diaria, en su vida de negocios, en su vida de trabajo, en su vida en la familia, dentro del hogar. Pero además les va a dañar su caminar espiritual, porque si yo no busco la excelencia en todo lo que hago, tampoco voy a buscar la excelencia en el área espiritual. Es dado entender que como parte importante de lo que es el crecimiento cristiano está el buscar la excelencia en todo lo que se hace, básicamente en lo que es el conocimiento de la palabra. Cuando estamos tocando este tema respecto a lo que es la familia y buscar la excelencia dentro de la familia, a nivel de juventud, a nivel de padres, a nivel de los niños, ¿cómo podemos enfocar entonces el que la familia esté constituida bajo esos parámetros?
Usted muy bien dice, si a la congregación no se le enseña que debe tratar de lograr la excelencia en lo que hace, ¿cómo se puede pensar entonces que una familia pueda desarrollarse? Bueno, es una cosa indudable, pero que tal vez no siempre está presente en nuestras mentes. Es que el tono de la familia lo sienta el papá. La mamá también es de gran importancia, pero el papel del padre en su familia, tanto con hijos varones como con hijas mujeres, el valor del padre es increíblemente alto. El padre sienta el estándar, tanto que entonces los hijos van a ser cuando crezcan como el papá, en muchas cosas, en la mayoría de las cosas, en cosas obvias y en cosas que tal vez no son obvias. Pero no solo eso, sino que las hijas van a buscar un esposo que se parece al papá. No necesariamente físicamente, sino en su manera de ser, en su manera de comportarse, en sus aspiraciones, en su nivel de excelencia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una familia, pongamos por ejemplo una familia joven, con niños pequeños. Los niños todavía no saben de excelencia ni no de excelencia, tal vez ni siquiera van a la escuela todavía. Pero hay un papá en la familia A que es un hombre de excelencia, que todo lo hace no solo bien, sino al máximo de lo que él es capaz de hacerlo. Él va a afectar también a su esposa y su esposa lo va a afectar a él. Esa es una relación de igualdad y de mutuo beneficio o de mutuo daño, porque eso se ve también en que si el esposo o la esposa están bajando al otro, van a bajar la familia. Si lo están apoyando, si lo están subiendo, van a subir la familia. Pero entonces tenemos enfocándonos en este momento en el papá, un papá que le modela a sus hijos lo que es un hombre, lo que es ser un hombre de Dios, un hombre cristiano, un hombre que toma la palabra de Dios en serio, un hombre que lee la palabra de Dios en su casa, no solo en la iglesia, cuando el pastor dice vamos a tal y tal escritura y la busca, sino un hombre que viene del trabajo y saca su Biblia y la lee y comparte lo que está leyendo con sus hijos, con su esposa, que verdaderamente vive la palabra de Dios. Esta persona va a tener una gran influencia en el futuro de sus hijos. Pero además, y aquí es la parte triste, muchas veces tenemos todo el deseo de buscar las cosas de Dios, pero se nos ha enseñado a través de nuestra niñez y juventud y muchas veces en la cultura en que hemos crecido, que no exagere. De hecho, yo he oído historias de que le dicen a un trabajador muy bueno, ¿por qué trabaja tan duro? Nos está haciendo quedar mal a todos. En vez de decir, es de pensar, wow, ese hombre me está haciendo quedar mal a mí porque yo no estoy dando lo que debiera estar dando. Sucede mucho en el ámbito de los trabajadores que trabajan para el Estado, para la ciudad. Sí, es casi como una broma. Notorio se Sí, ve. es casi como una broma, y eso se da no solo en la cultura latina, porque en inglés hay un dicho, cuando algo está más o menos bien hecho, pero no perfecto, ay, ¿qué pasa? Lo que dicen es good enough for government work. Es suficiente para el gobierno, suficiente para trabajar para el gobierno. Y esa es una invitación a la mediocridad. Entonces, a mí me gusta impartirle a los hombres sobre todo, pero a las mujeres también de la iglesia, el hecho de que si ellos quieren que sus hijos tengan una vida más exitosa, no solamente en lo espiritual, desde luego en lo espiritual, pero más exitosa también en lo material, tener mejores trabajos, mejor educación, mejores oportunidades aprovechadas, etc., que tienen que empezar por modelar ellos lo que quieren que los hijos hagan. Porque queramos o no, lo estamos modelando todo el tiempo. Estamos modelando para nuestros hijos cómo se comporta un papá, cómo se comporta una mamá. Estamos modelando para nuestros hijos qué es considerado como suficiente. Y no es para ponerlos tampoco bajo condenación que tienen que ser perfectos, porque ya eso es perfeccionismo, sino que tienen que ser excelentes. Excelentes quiere decir que yo hago las cosas lo mejor que puedo y yo me preparo lo mejor que puedo para hacer las cosas muy bien hechas. Como
parte de lo que es la responsabilidad cristiana. Entendemos que los padres tienen esa responsabilidad de enseñar a sus hijos acerca de Dios, acerca de su amor, modelar una vida cristiana que esté no solamente delante de ellos, sino ante lo que es la sociedad. Y eso implica educar a los hijos y darles principios bíblicos, Correcto. ayudarles a desarrollar una relación personal con Dios, etc. Ese es un punto muy importante y que toca directamente con lo que es no solamente el ánimo de lo que buscamos en estos programas y en Camino de Vida, cuando hemos tenido la oportunidad de entrevistar a algunos de los pastores y como lo queremos seguir haciendo. Pero veamos ese panorama en un mundo actual, en un mundo donde las cosas no siguen un delineamiento correcto como debía ser, y en donde este programa no ha sido preparado de antemano, y aunque el tema es un tema general, no tenemos dispuestas ni la forma de corte, ni qué es lo que vamos a decir o no. Simplemente el diálogo se presta a que miremos en este mundo donde todo está patas arriba, por decirlo de alguna forma. El hogar no es menos. Los hogares actualmente están luchando contra una cantidad de demoníacas figuras que lo están distorsionando, lo están atacando y lo están desbaratando. Totalmente. Por eso miramos que hoy en día el promedio de los matrimonios que duran es tan bajo que a veces hay sorpresa cuando uno dice yo llevo 58 años de casado, o llevo 48 años de casado, o llevo 35 años de casado. Eso parece como una figura de tercera dimensión, como del mundo del futuro. O del pasado. Hoy las parejas se conocen íntimamente antes de llegar al altar, ya saben absolutamente todo, ya saben si les gusta o no les gusta, y cómo y de qué manera, y cuando llegan a eso que se llama matrimonio, si es que logran llegar, parece como que ese compromiso de amor y de fidelidad y de atención y de procrear hijos para el Señor, etcétera, como que se rompe. Y entonces empieza esa lucha de un hombre que quiere disfrazar su incapacidad de ser varón, dejándole toda la carga a la mujer para que eduque a los hijos, porque yo estoy muy ocupado trabajando por fuera. Sí, y eso se aplica sobre todo a la parte espiritual. Yo diría que en la mayoría de los casos, en hogares cristianos, estamos hablando aquí ya no de hogares mundanos, de hogares cristianos que tienen por lo menos una intención de vivir de una manera agradable al Señor. Yo diría que en una gran mayoría la esposa es el sacerdote del hogar. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos real sacerdocio. Eso incluye a las mujeres también. Pero también nos dice la palabra de Dios que el hombre es el líder del hogar. Y si el hombre no lidera, exactamente, si el hombre no lidera en la parte espiritual, está faltando a lo que Dios le ha puesto para hacer. Entonces no lo está haciendo con excelencia. Que es una responsabilidad. Es su responsabilidad. Es una obligación. Exactamente. Y no solo de hacerlo, sino de hacerlo con excelencia. Y hay una escritura que a mí me gusta mucho, que es todo el Salmo 15. Y quiero pasarlo así por encimita algunas cosas. El Salmo 15 empieza haciéndose una pregunta. Y es un salmo de David. David, un hombre con el corazón según Dios. Y dice, Señor, esta por cierto es la nueva traducción viviente. Es un poquito más moderna. Si usted está acostumbrado a la Reina Valera 1960, la va a encontrar un poquito más moderna, pero es muy clara y por eso me gusta. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? O sea, está haciendo la pregunta, ¿quién es agradable a Dios? ¿Qué se necesita? Y básicamente el resto del Salmo nos está diciendo, tienes que ser excelente. Y dice, los que llevan una vida intachable. Intachable quiere decir que no tiene tacha, quiere decir que no tiene nada que la manche. Una vida de excelencia. Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Ahí se quitaron las mentiras y se quitaron las medio mentiras.
las medio verdades, que muchas veces queremos pensar en ellas como medio mentiras, en realidad son mentiras totales, porque una verdad a la que se le ha quitado parte ya es una mentira. ¿Okay? Dice, esto es muy lindo porque me gusta el lenguaje moderno, que dice: los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. ¿Cuántos de nosotros que estamos escuchando, oyendo y leyendo esto, de repente decimos, ups, no se prestan al chisme, no le hacen daño al vecino, no hablan mal de sus amigos? Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Hoy en día, Gabriel, la cultura moderna, la cultura de hoy, tanto en la parte hispana como en la parte americana, como en la parte europea, en cualquiera, es lo opuesto. Desprecian a los cristianos, desprecian a los que fielmente siguen al Señor y honran a los pecadores descarados. Honran a todos estos que aparecen en los programas de televisión, en todas las noticias amarillistas, en todas esas cosas, todos los periodiquillos que se consiguen a la salida del supermercado. Entonces, Dios dice lo contrario: debemos de despreciar. Eso no quiere decir que los debemos de odiar, pero debemos de despreciar, quiere decir bajarles el valor en nuestros ojos. Sí. Usted no puede darle el mismo valor a una persona que se dedica a vivir una vida inmoral y a promoverla, o a una persona que se dedica a promover el aborto, o a una persona que se dedica a promover toda clase de pecados, de lo que sean, pero hoy en día los más modernos, entre comillas, son pecados sexuales. No pueden darle el mismo valor que a una persona que dice: yo voy a vivir rectamente para el Señor. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que hacer esa decisión personalmente. ¿A quién valoro yo? Porque a quien yo valoro es a la persona que yo voy a imitar, inconscientemente, así como conscientemente. Si yo valoro a una persona, yo voy a tratar de hacer las cosas, me visto como ellos. Por eso es que usan a las estrellas de lo que sea, del deporte, del cine, de lo que sea, para modelar ropa. ¿Por qué? Porque yo vi a fulanito con una camisa de esta marca, entonces voy y me compro una camisa de esa marca. Ok, dice después: los que desprecian a los pecadores descarados y honran a los que siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. Y aquí, esta es una de esas que yo siempre les recalco a nuestra gente. Cuando usted promete que va a hacer algo, hágalo. Y el otro lado de la moneda es: no prometa si usted no sabe que usted puede cumplir esa promesa. Claro. Porque a veces, y lo hacemos con los niños, a los chiquitos. Si se porta bien, le voy a dar un helado. Y después el chiquito se porta bien y le dice: es que no tengo tiempo, vámonos ya. Le faltó a la promesa. Le dijo al niño: las promesas se pueden violar impunemente. O le dice el chiquito: si no se porta bien, le voy a pegar. O le voy a decir a su mamá o a su papá. O si no se porta bien, olvídese del helado esta noche después de la cena. Y cuando llega el momento, y le dan el helado. ¿Por qué? Para evitarse problemas inmediatos, y están creando problemas en el futuro. Porque el niño está aprendiendo: las promesas de mi papá son variables, no están escritas en la roca, están escritas en gelatina. Exacto. Hay una anécdota en menos de un minuto. Yo trabajaba en México. Mi esposa tenía, como es lógico, el control de mis hijos. En algún momento... Tu esposa no estaba en México. ¿Perdón? Tu esposa no vivía en México. Ella no vivía en México, vivía aquí en Estados Unidos. Con los niños. Estaba en México. Sí. Los chicos estaban muy jóvenes. Y Mauricio, que era el más díscolo, algo hizo. Y yo le voy a decir a mi papá que usted me regañó, que usted me castigó, que usted, porque ella le dijo, algo había hecho mal, y le dijo: pues no vas a ver película durante tanto tiempo, o televisión durante tanto tiempo. Yo llegué de visita. Y mi esposa, que era muy seria, y es muy seria, y lo que dice lo cumple, le dijo: Mauricio, tú tienes algo que decirle a tu papá. Yo había entrado a ducharme
tienes que acercarte a decirle a tu papá qué es lo que te ibas a decir. No, mamá, yo no quiero decir nada. Tienes que decirlo porque tú dijiste que ibas a hacerlo. Así es que te paras ahí y le vas a decir a tu papá, yo salí de la ducha, le dije, a ver, oí que me tenías que decir algo. Y Mauricio dice, papito, quiero decirte, te amo con todo mi amor, con todo mi corazón. Bueno, tenía seguramente unos 10 años, 11 años y demás, pero realmente ese fue un principio que para el caso me dio a mí no solamente lo que yo conocía, sino una prueba absoluta de que la educación que mi esposa le estaba dando a mis hijos era exactamente lo correcta, que hiciera lo que le había prometido que iba a hacer. Sí. Cualquiera que fuese la disculpa, sí. no era tan llamativo el que yo Ya, lo fuera cuando castigado, ya sube el papá pero enfrente. él se dio cuenta que tenía ese compromiso. Sí, sí. Pastor, hablamos siempre cuando queremos decir cosas. Hoy en mi programa, ateniéndome un poquito a lo que usted comentaba hace un instante, hablamos del chisme, hablamos de las cosas, hablemos de tal persona y hablemos de la tal otra. Hoy toco yo ese tema en ese programa corto que realizo todos los días. Y me llama, por ejemplo, la atención una frase anónima que dice, el evangelismo no podrá ser tu interés si lo que te preocupa es tu reputación. Si nosotros copiamos esto a la luz de lo que es hoy en día el comportamiento humano, nos basamos en que a la gente le afana más el qué dirán los demás de lo que yo soy, que realmente hacerme yo una autoinspección y en conciencia decir, tengo que corregir lo mucho que estoy haciendo mal. Hombres y mujeres, pero estamos hablando claramente que son los varones. ¿Qué es eso? ¿Qué está sucediendo en esa sociedad? Bueno, yo creo que eso siempre ha sucedido. El amor a uno mismo. Bueno, vamos a echar para atrás un poquito. El Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque la posición lógica, y desde luego hay gente enferma mental que no se aman a sí mismos, que se suicidan, que se tratan mal, que abusan de sí mismos, usan drogas y demás. Pero la persona normal se ama a sí misma. La persona normal, si le enseñas una foto de un grupo de gente en la cual él o ella está, inmediatamente coge la foto y lo primero que busca es dónde está mi cara, o dónde estoy yo, cómo salí. Y generalmente no nos gusta cómo salimos, porque tenemos una imagen de nosotros más bonita de lo que somos, incluso físicamente. Entonces, ay, qué gordo salí, pero qué narizón, pues siempre ha sido así de narizón, pero cuando usted se ve en el espejo, su cerebrito le reduce la nariz a otra dimensión y la panza a otra dimensión. Pero el punto es este, nos amamos a nosotros mismos por encima de lo que amamos a las otras personas. ¿Pero qué será que en esa figura preferimos ver todos nuestros defectos que las bondades que podemos tener? Porque a veces estamos expresando una mirada de lo que somos. Bueno, pero le ponemos más cuidado a si nos salieron las huellas de la barba o las arrugas de la cara, sí, o el cabello estaba despeinado. Bueno, porque tenemos esta imagen de nosotros a la cual no podemos llenar totalmente porque es más de lo que somos. Pero bueno, a lo que iba yo es esto: el Señor, conociendo nuestros corazones y nuestra manera de ser y de actuar, nos dice entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque nos amamos a nosotros mismos mucho, y por eso encontramos defectos en la otra persona, y por eso nos cuesta ver nuestros propios defectos. A veces eso se vuelve al revés, tenemos odio contra nosotros mismos y solo vemos nuestros defectos, pero eso no es lo normal. Lo normal es que nos vemos demasiado bien, pero la palabra de Dios nos dice, bueno, eso es como somos, pero aplíqueselo a la otra gente también. Y entonces vamos a dejar de chismear, porque el chisme es básicamente, en el fondo, es el regocijarse de que el otro es peor que yo. Eso es lo que es el chisme, ¿verdad? El chisme es decir, ok, el otro no era tanto mejor que yo como habíamos pensado.
¿Y será que este aparatico nos está ayudando a descomponer realmente lo que como personas significamos? Porque hoy en día este aparato, además de ser productivo, además de ser muy importante para el desarrollo, para conocer, para adiestrarnos, para tener conocimientos más amplios, más rápidos y demás, lo vemos a toda hora en las personas tomándose selfies en todas las posiciones. Es cierto. Y borrando porque me quedó una ropa mal, la otra mal y demás. ¿No será que esto nos está idiotizando en tal forma que solamente queremos vernos muy bonitos, muy elegantes y demás? Y cuando vemos esa figura que salió perfecta, como que ahí la guardo para la posteridad. ¿Sí? Y lo que es más, ¿qué pasó con lo demás? ¿Dónde sí. está lo demás de esa persona? Y el digamos, el colmo, no el colmo, pero el punto siguiente es que entonces guardamos las fotos de cuando éramos más jóvenes, más bonitos, menos gordos, menos arrugados, etcétera, etcétera. Y muchas veces esas son las fotos que usamos en el perfil, Sí. Sea de Facebook o de lo que sea. Sí. Porque esto es como quisiéramos seguir siendo. Y hasta nos sorprendemos, ¿no? Sí, qué guapo que ¿Esta era foto de yo. qué es? Este no soy yo. Porque el que me vi esta mañana, cuando me estaba afeitando, es un hombre con 30 o 40 años más, o 10 o 15 años más. Así es. No el de la foto que está ahí todos Así los es. días, Y que es la que estamos vendiendo. Exacto. Y parte de entonces de nuestra honestidad espiritual con nosotros mismos es el reconocer que nosotros tenemos faltas, que tenemos muchas faltas, pero que a pesar de nuestras faltas, el Señor nos ama. Y el Señor nos ha dado la capacidad de ser hechos hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice a todo aquel que ha creído en Él, en Jesucristo, está en Juan 1:12, a todo aquel que ha creído en Él y le ha aceptado, a este le ha dado la capacidad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, el que seamos hijos de Dios, y de paso para los oyentes que tal vez no lo saben, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criatura de Dios y a todos nos ama Dios por igual. Pero de acuerdo a Juan 1:12, la distinción de ser hijo de Dios está reservada para aquellos que han creído en Jesucristo y le han aceptado como Señor en sus vidas. Entonces, La elección. ajá, La elección la elección de nuestro Dios. sí, que nos ha exactamente, elegido como entonces hijos suyos. nos da esa capacidad de ser hechos hijos de Él. Ahora, el problema es que muchas veces sabemos intelectualmente, en nuestra mente sabemos, soy hijo de Dios, porque conocemos la palabra de Dios. Pero nuestros sentimientos nos dicen, no sos hijo de Dios, sos cualquiera. ¿Conciencia? No la conciencia. Las cargas que traemos de nuestra vida anterior, Okay. de nuestra vida de juventud o de cosas que hemos hecho y que ya Dios nos perdonó, pero que nosotros todavía no nos la hemos perdonado. Y entonces tenemos una imagen de que yo soy un fracaso, por ejemplo. Entonces, en todo lo que emprendo, yo fracaso. Eso es lo que me dice mi mente, lo que me dicen mis sentimientos. Y empiezo ahora ya como hijo de Dios, sabiendo que el Señor me apoya, que el Señor me ayuda, que el Señor quiere que yo sea excelente. Y cuando empiezo a tener un poquito de excelencia, mi propio yo me tira una zancadilla y fracaso, otra vez más. Cometo un pecado o hago las cosas mal hechas, pierdo el trabajo, etc. Eso es una trampa del demonio, una trampa del enemigo. Pero nosotros no tenemos por qué caer en esa trampa, porque tenemos la seguridad de que Dios nos ha dicho, usted es mi hijo, yo te apoyo, yo estoy contigo, yo te llevo, yo te llevaré. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, muchas veces en la iglesia, el pastor tiene la oportunidad de enfatizar este punto a la congregación, que es por donde habíamos empezado, el punto de que estamos llamados como hijos de Dios a ser excelentes, estamos llamados como hijos de Dios a hacer un trabajo que la gente diga, wow, qué trabajo más bien hecho, y alguien le dice, bueno, es que este hombre es cristiano, esta mujer es cristiana, y entonces el jefe dice, con razón hace tan buen trabajo. Pero muchas veces ese no es el caso. Muchas veces incluso
queriendo ser buenos cristianos, arruinamos nuestro testimonio en el trabajo, porque en vez de estar trabajando y haciendo las cosas bien y tal vez ayudándole a la otra gente a que hagan las cosas mejor, hago que ellos pierdan su tiempo, ¿sabes cómo? Evangelizándolos cuando debiera estar trabajando. Claro. Para todo hay un momento correcto. Y el que yo le quiera hablar a alguien de Jesús no me da permiso de hablarle de Jesús cuando él y yo debiéramos estar trabajando en otra cosa. Pero sí me da el permiso y la motivación, incluso el deber de hablarle de Jesús cuando él y yo podamos estar en un momento de descanso. Claro. A la hora de almuerzo. Claro. O si tengo una amistad, voy desarrollando una amistad con él y lo puedo invitar el sábado. Vamos a ver un juego de fútbol el sábado. Vamos, te invito a una reunión de hombres que hay en mi iglesia a las 6 de la tarde, etcétera. Es decir, para todo ese lugar nosotros estamos llamados a evangelizar, pero no estamos llamados a destruir nuestro testimonio usando la manera incorrecta de evangelizar. La excelencia es algo que cuando se persigue a nivel humano tiene muchos pasos. Llegar a la excelencia desde el punto de vista de medicina pues requiere pasos. Muchos años de En estudio. cualquier profesión es exactamente lo mismo. Como humanos, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de padres, de familia, como cabeza de hogar, o las damas, que son el corazón del hogar, ¿cómo alcanzar ellas esa excelencia para que sean ejemplo a sus hijos y al mismo tiempo testimonio dentro de lo que es su congregación o dentro de lo que es su familia y amistades? Sí. Bueno, yo no creo que haya una diferencia entre cómo lo hace la mujer y cómo lo hace el hombre, porque hoy en día una gran proporción de las mujeres tienen que trabajar para poder traer suficiente dinero al hogar entre la esposa y el esposo. Entonces, primero que todo, esta dama va a tener que buscar excelencia en su trabajo, pero sabiendo poner las cosas en proporción. Así como el hombre está llamado a dar la cara al mundo por su familia, la mujer, su primer llamado es el desarrollo de sus hijos. Y yo conozco señoras cristianas que han hecho la decisión muy conscientemente de que van a vivir con menos dinero, pero ellas se van a quedar en la casa para poder criar a sus hijos de una mejor manera. Entonces, y yo no me estoy poniendo aquí a criticar a las que están trabajando, ni a decir que las que no están trabajando son mejores. Simplemente es algo que cada persona tiene que hacer esa decisión por sí misma. Pero básicamente, viendo la manera de cómo la mamá se relaciona con los hijos, la madre les enseña los detalles. La madre les enseña a ser cuidadosos, a ser limpios, a ser minuciosos en lo que hacen, a hacer las cosas bien hechas. El padre generalmente tiende a enseñar más la visión. Así somos nosotros, esta es nuestra familia. Yo soy el proveedor de la casa y hijo, un día tú vas a ser el proveedor de tu casa. Estaban dando una visión a nivel un poco más amplio. Los dos son absolutamente imprescindibles, los dos niveles, porque si yo tengo mucha visión a nivel amplio y no sé cómo hacer las cosas en detalle, es igual de malo que si yo sé hacer las cosas con detalle y no tengo visión de nada. Así es. Sí. Si miramos lo que hoy en día se escucha, se habla, se dice y observamos, es cuando el hombre llega a su casa, entre comillas, exhausto, porque ha tenido una jornada larguísima. Estuvo sentado durante 8 horas hablando con 4 o 5 personas, contestando llamadas por teléfono, tomando tinto, parándose. Sí. Llega a la casa exhausto. O, no tiene tiempo. O pasó el día haciendo techos cuando la temperatura estaba en 100 grados. Exacto. Puede ser. Sí, y viene son muchos los casos. Viene verdaderamente exhausto. Son muchos físicamente, los casos. Sí. Pero esa figura a veces deja a un lado la importancia que tiene la mujer en el hogar.
Entonces, tú estuviste en la casa, aire acondicionado, no estuviste haciendo nada. Problema, tienes la lavadora, tienes la secadora, tienes no sé qué, tienes no sé cuándo, la aspiradora. No sé qué. O sea, trata como de mirar el trabajo sustancial y absolutamente importante que hace la esposa por querer, digámoslo, hacer ver que su actividad física fue más que importante, que tal vez sin eso no hubiese podido subsistir la familia. Sí, ¿Qué hacer cuando se tiene esa situación bueno, de familias cristianas, sí, de padres cristianos y de maridos cristianos? Hay muchas escrituras al respecto, pero hay una que a mí me gusta mucho, que es Proverbios 6, 10, perdón, y dice, así se aplica, normalmente yo no pienso en ella en los términos que me estás proponiendo aquí, de viene el hombre cansado, ok, ¿qué voy a hacer? Yo más bien pienso en esa normalmente en términos de la persona que no quiere trabajar suficiente, pero se aplica igual a esto que me estás diciendo, y es esta, dice, un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. En otras palabras, está personificando aquí a la pobreza y a la escasez, que son como un bandido que viene y lo ataca a uno, y la escasez es un ladrón armado que viene y te ataca, y de repente tenemos pobreza y tenemos escasez. ¿Por qué? Porque no quiso trabajar. Pero lo mismo sucede ahora a un nivel de familia. Si yo llego, y vamos a aplicar la primera parte, yo llego a mi casa, estoy muy cansado, y lo digo con conocimiento de causa, porque así era yo en un momento hasta que el Señor me cambió. Yo llegaba, yo trabajaba en una planta química, a veces venía verdaderamente exhausto, otras veces venía cansado mentalmente nada más, pero entonces yo llegaba y yo me sentaba a ver las noticias, a leer el periódico. Mientras tanto, mi esposa, que no había estado haciendo nada todo el día, excepto criar 4 hijos, y limpiar la casa, y cocinar, y preparar, y etcétera, etcétera. Y tal vez a veces enseñar y sentarse a Absolutamente. ayudar a los hijos con las tareas y con ella hacía homeschooling con el más joven. Okay. Eventualmente el Señor me mostró lo injusto de mi prejuicio. Pero entonces yo lo pongo de esta manera: vengo cansado, quiero descansar, un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y modernamente le agregaríamos y viendo la tele. ¿Ok? Entonces la pobreza espiritual te atacará como un bandido, la escasez de cuidado paterno te asaltará como un ladrón armado. Tus hijos van a estar sufriendo por falta de un papá, aunque el papá esté en la casa, aunque el papá no ande afuera haciendo cosas indebidas. Viene a la casa, estoy tan cansado, no, mi hijo, después juego con usted, y ese después nunca llega. Es que su mamá le puede ayudar con esa tarea, porque yo en realidad no sé mucho de eso, pero eso es más que el niño, es suficiente para ayudarle. Lo que eso crea es en los hijos varones la impresión de que okay, cuando yo llego a mi casa ya yo no tengo nada que hacer, incluyendo con mis hijos. En las niñas, yo soy la única que va a trabajar acá. Yo siento que una de las injusticias más grandes que se le hace a las niñas es cuando la mamá las obliga a atender a sus hermanos. Vaya y le sirve la cena a su hermano. No, dígale al hermano que se sirva su propia cena, y que hoy le toca a él servir a los otros. Porque ellos toman el ademán que aprendieron del papá. Exactamente. Cuando tienen 12, 14 años y llegan de la escuela, hacen exactamente lo mismo que hace el papá. Exactamente. Sentarse a ver televisión, a esperar que le alcance la cena a la mano, y si las niñas, tal y como dices, tienen hermanitas, son las que se convierten en las sirvientas de la casa. Y eso no es justo. Pero con el beneplácito y visto bueno de la mamá. Sí, y del papá. Y del papá. Sí, pero además, ¿cómo nos prepara eso para una vida de excelencia?
Bueno, tal vez a la niña la prepara para una vida de excelencia, pero al niño no lo está preparando, lo está preparando para una vida de dependencia. Si a mí no me sirven la comida, me quedo sin comer. Y de ocio, y de no ser capaz de valerse De sentirse mismo, incapaz. Sí. Sí, una de las cosas que nosotros hicimos con nuestros hijos, y la hicimos muy bien, no todas las hicimos bien, pero esta sí. Teníamos 4 hijos, y nosotros 2, 6. Hay 7 días en la semana. Entonces, cada día uno era responsable de limpiar la mesa, lavar los platos, no cocinar porque tampoco queríamos enfermarnos. Sí. pero cada uno tenía eso. Pero hubiera sido interesante hacerlo porque habría 6, 7 chefs. ¿Sí? ¿Quién sabe? Bueno, posiblemente. Con buena experiencia. Posiblemente 2 o 3 días la cosa no estaría bien, pero después con la mano de la mamá juntos podrían. Exacto, pero el punto es, los niños aprendieron que a cada uno le tocaba hacer todo el trabajo una vez por semana. Y después el día domingo nos tocaba a todos repartíamos el trabajo. Muchas veces el domingo íbamos a comer fuera, como fuera, la cosa, pero el punto era que cada uno tenía, no habían trabajos que eran para niñas y trabajos que eran para niños, o trabajos que eran para los niños y que no eran para el papá. A mí a veces me tocaba sacar la basura, a otro le tocaba en otra semana, a mí me podía tocar lavar los platos, digamos los lunes, a otro de los hijos le tocaba el martes, a mi esposa le podía tocar el miércoles, a otro el jueves, a otro el viernes, a otro el sábado. Y entre ellos eran libres de intercambiarse. Mientras se hicieran las cosas. Mientras cada uno hiciera. No, nadie podía simplemente comprar tiempo con los otros. Cierto. Pero entonces es no podemos echarnos, porque cuando nos sentamos, cuando nos quedamos sin trabajar, cuando nos quedamos sin dar el máximo que podemos, estamos no solo robándole nuestra atención a nuestros hijos y el ejemplo, sino que nosotros mismos nos estamos robando de crecimiento espiritual. Pastor, preparando un poquito sobre este tema, encontré que la excelencia desde el punto de vista de familia se busca cuando se puede entender que debe haber una relación con Dios. También que las relaciones de familia implican básicamente entender quiénes son y cómo son, con amor, con compasión, con perdón y con mucho respeto de las partes, para que de esa forma puedan valorarse estos que son valores cristianos: honestidad, humildad, la generosidad, la paciencia, etc. El testimonio que todas estas personas pueden dar a la luz de lo que quisiese uno tal vez echar años para atrás y comenzar como debe ser. Si pudiera comenzar de nuevo. ¿Cómo podernos valer para decir, ok, no puedo retroceder el tiempo, pero sí puedo empezar a cambiar lo mal que he hecho y estoy haciendo por un comportamiento que sea lo suficientemente amable y, lamemos desde el punto de vista de lo que el Señor pone en nuestro corazón, verdadero, como es cambiar ese tipo de actividad y ese tipo de manejo que tenemos con nuestros seres queridos y en medio de esa situación. Sí. ¿Alguna forma como pudiéramos tratar de... Eso que dijiste es tremendamente cierto e importante. Y vamos a empezar otra vez con el número 1, que era una relación con Dios. Okay, lo primero que tenemos que cultivar, sin tener que pensarlo 2 veces, es nuestra relación con el Señor. Si yo no tengo mi relación con el Señor correctamente establecida, no voy a poder hacer nada en excelencia. Pero entonces, yo busco mi relación con el Señor. Eso quiere decir que voy a tener tiempo de estudio de Biblia personal, que voy a tener tiempo de oración personal, que voy a tener tiempo para el Señor y yo, todos los días, en el momento que sea. Puede ser, por muchos años yo lo hacía a la hora de almuerzo. Yo estaba trabajando en una planta química, a la hora de almuerzo cerraba mi oficina y sacaba mi Biblia, leía la Biblia mientras almorzaba,
escuchaba alguna enseñanza que pudiera haber traído en una grabación. Eso era antes de que hubiera internet, etcétera. Pero si nosotros descuidamos nuestro caminar con Dios, todo lo demás se va a descuidar también. Casi que no va a ser posible hacerlo. Exactamente, o lo vamos a hacer torcidamente. Entonces ahí es donde sale, por ejemplo, el perfeccionismo. El perfeccionismo es malo. El perfeccionismo quiere decir que todo tiene que ser absolutamente perfecto o no vale nada. Y eso no es cierto. Uno tiene que buscar la perfección. La palabra de Dios dice, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero Dios no espera que nosotros seamos perfectos como Él es. Claro. Nunca vamos a llegar a ese punto. Entonces... Aunque Pablo lo llama a que tratemos de ser perfectos, sabemos que como seres humanos... Es decir, esa es la meta, pero nunca vamos a llegar ahí. Pero si yo no sé eso, entonces como nunca voy a llegar ahí, nunca voy a estar satisfecho. Nunca voy a tener un punto en que yo diga, esto está bien, esto es excelente, está muy bien. Pero entonces lo primero que necesitamos es tener una relación con el Señor. Después esa relación con el Señor se va a derramar, por decirlo así, sobre nuestra familia. Entonces voy a tener una buena relación con mi esposa. Voy a tener una buena relación con mis hijos. Eso es lo primero, es una cosa espiritual primeramente. Después de eso, entonces viene el vivir de una manera cristiana, porque tengo una relación con Dios y una relación con mi esposa, con mis hijos. Eso automáticamente voy a empezar a vivir cristianamente. No voy a tener una relación con Dios y estar viendo a las 9 de la noche una película en la televisión y mando a los niños a la cama porque no es correcta para ellos. Pero sí es correcta para mí. Pero es inmoral, entonces no es correcta para mí. Tampoco. De hecho, yo opino que los padres debieran de ver la televisión junto con los hijos, para que los hijos les sirvan de freno, porque la tentación va a estar ahí. Voy a ver esta película, y tal vez no es que sea inmoral en el sentido sexual, pero puede ser inmoral en el sentido de demasiada violencia, de malas palabras, etc. Si yo tengo a mis hijos pequeños sentados conmigo, yo voy a ser cuidadoso de qué veo. Claro. Y una de las cosas que hoy en día tenemos la familia cristiana, que nos ayuda mucho, que antes no existía, y que puede ser un arma de dos filos, ¿okay? Es cosas como YouTube, porque en YouTube, así como hay de películas malas, también si uno las busca va a encontrar películas buenas, cristianas, educativas. Después hay otra cosa que uno debe estar dispuesto a hacer. Cuando yo me enteré de ciertas actitudes de la compañía Netflix, yo cancelé Netflix. ¿Por qué? No porque yo estuviera viendo malas películas en Netflix, que las hay y yo no las veía, sino porque yo no le voy a dar mi dinero a aquellos que están trabajando para destruir la moralidad de mis hijos. Ya. Ese es un panorama bien difícil, porque hoy en día, si uno se pone a mirar los colores y cómo en una forma muy tenue las marcas están inclinando a los jóvenes a sus preferencias. Absolutamente. Están destacando. Le tocaría a uno casi que eliminar medio mundo. Sí. O sea, medio mundo y todo lo que ese mundo nos puede atraer, nos puede tener. Así es, y hay que tener el punto está en cuidado. que tenemos que tener una conciencia muy clara de qué es lo que valoramos, sin que en algún momento tengamos que cortar absolutamente todo, porque el hecho de creer que cortamos eso ya se acabó. Ajá, sí, pero ciertas cosas en el diario vivir sí debemos y sí podemos cortar, sobre todo cuando tenemos niños pequeños, sí, o hijos, sí, adolescentes. Sí. Es posible tener ciertos controles para que ciertos tipos de programación no tengamos acceso, ni los hijos ni los padres. Claro. A lo menos está mal que yo sí puedo verlo y usted no puede. Yo prefiero, dice la palabra de Dios, que nosotros debiéramos de ni siquiera saber las cosas malas en que anda el mundo. Y a mí me sorprende muchas veces, oigo conversaciones entre cristianos y cristianos fuertes, y saben exactamente qué dijo tal artista, qué dijo el otro, qué pasó en la televisión la noche anterior en tal programa del otro. Y yo digo, bueno, están viendo lo que el mundo está viendo, no para informarse de cómo piensa el enemigo, sino para refocilarse
junto con el enemigo. Sí, Y eso está mal. sí. Eso está mal. Es incómodo el tener que cortar ciertas cosas, pero si vamos a vivir una vida de excelencia espiritual y una vida de excelencia en el trabajo y una vida de excelencia como esposos, como esposas, como padres y como hijos, hay ciertas cosas que no debemos de admitir. Punto. Pastor, este tema nos da para largo rato. Nos da para muchos Yo días. creo que podríamos pasar horas aquí, pero hay algunas otras cosas que tienen que ver con el tema de la familia, con el tema de los hijos y demás, y es mirar qué es lo que estamos nosotros a diario viendo en nuestra ciudad. Sí. ¿Cómo analizar, por ejemplo, la seguridad de nuestra ciudad? Es un desastre. Hoy en día, Baton Rouge es una de las ciudades más peligrosas que hay en los Estados Unidos y por lo tanto en el mundo. ¿Cómo nosotros podemos entender que casi el 80% de los crímenes que se suceden en esta ciudad encierran jóvenes de menos de 25 años de edad, que son los que están o como víctimas o como causantes de esa violencia? O ambos. Sí, o ambos, porque es una guerra entre 4 o 5 y 2 tienen 23 años, el otro tiene 19 y demás. El que disparó y el muerto son de 18, etc. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué está fallando en nuestra sociedad, pastor? ¿Qué está sucediendo en nuestra Es ciudad? muy fácil. Para mí la respuesta viene de hace 50 años. Esto no empezó hace un año, no empezó hace 10 años, no empezó hace 20 años, empezó hace 50 años más o menos. Eso es cuando la Corte Suprema de Justicia decidió que iban a echar a Dios de la escuela. Entonces se echó a Dios de la escuela. Ya en la escuela usted no puede hablar de los 10 mandamientos, no puede hablar de moralidad, no puede hablar de que hay un estándar de moralidad y un estándar de inmoralidad. Todo es permisible excepto hablar de Jesucristo y hablar de Dios. De todo se puede hablar. De todo se puede Y de hablar. todo se puede menos, hacer. Sí, menos, Pero ojo, menos hablar de religión en general y de cristianismo muy específicamente. Le hemos dicho a los jóvenes, por 50 años, ya no son jóvenes, ya ellos tienen hijos, y es ya la segunda o tercera generación que ha sido lavada en su cerebro de esta manera. Les hemos dicho como sociedad, no hay nada que sea verdaderamente verdad. La única verdad es que nada es verdad. Eso sí lo tiene que creer porque esa es la verdad. Pero nada de lo demás es verdad. Le hemos dicho, en inglés hay una frase, if it feels good, do it. Si se siente bueno, hazlo. Les hemos dicho, no hay ninguna vergüenza en usar drogas. Las drogas es simplemente algo que alguna gente hace, que todo está muy bien. Ahora les estamos diciendo un montón de mentiras nuevas, de que usted puede ser hombre o puede ser mujer según el día de la semana. Incluso hay alguna gente que según el día de la semana es un gato o es una persona. Porque entonces hemos destruido la idea de verdad y hemos destruido la idea de moralidad. no hay la absolutamente ningún temor a Dios. No, ni ningún temor a nada. Ahora, los que crecieron con esto son los que ahora están haciendo leyes, y entonces están haciendo las leyes de tal manera que en ciertas... Que los que estaban en el closet salieron libremente. Sí, y en algunas localidades de los Estados Unidos, y me imagino que de otros países también, ya ni se castiga a los criminales, porque pobrecitos pues son producto de la sociedad, etcétera, etcétera. El caso del criminal que está haciendo algo y llega la policía, lo somete por alguna situación, esa persona fallece y el culpable es el todo policía. el gremio de la policía, si no es que la ciudad entera destruida, Sí. porque el pobrecito lo hirieron Y o le tenía, sí, dispararon. que tenía una lista de arrestos de 50 arrestos. Bueno, pero aparte de eso, aunque no tuviera ningún arresto, aparte de eso, le hemos dicho a los niños y a la sociedad, conforme ha ido creciendo, por 50 años, le hemos dicho a los niños, se puede matar a los niños mientras no hayan nacido. Ahora están diciendo, se pueden matar a los niños a través del aborto. Y incluso en algunos lugares están pensando extender
el plazo en que pueden matar a ese niño después de haber nacido 27 días. 24, 20, algo así, 20 y tantos días. Semanas. Sí. 24 semanas en algunos países, en algunos estados. Sí, entonces, otros 6. Sí, después decimos, pero ¿por qué los niños van a las escuelas y matan a otros niños? Porque es lo que les estamos enseñando. Claro. No es la pistola. No es la pistola, es la escuela y es la falta de integridad en la casa, es la falta de integridad en la escuela, donde los maestros enseñan toda clase de maldades. Pero los maestros no pueden corregir nada, Pero les está prohibido. Pero además de eso, muchos de ellos están activamente ayudando a que muchachos... los niños empiecen a pensar torcidamente. Entonces, o sea, no podemos decir entonces que la educación en nuestras escuelas es la que está en algún momento siendo, llamemos, un arma en contra de la educación de los hijos. Sí, sí lo podemos decir, pero lo que no podemos decir es que eso empezó la semana pasada. Esto tiene años de irse gestando, poco a poco e intencionalmente, por ciertas fuerzas que existen, dirigidas por el demonio, evidentemente. Ajá. Pero fuerzas humanas que tienen como interés el destruir la civilización como la conocemos hoy en día, que es una civilización cristiana, aunque la gente no toda sea cristiana. Pero cuando se empiezan a destruir las bases cristianas, todo empieza a colapsar. Y estamos en el principio, era un colapso muy lento, pero ahora ya hay suficiente masa colapsante que se hace rápido, cada vez más rápido. Y si a eso le sumamos las drogas. Eso es parte de lo mismo. Y le las sumamos drogas, la pornografía. Sí. Y le sumamos el tráfico de humano. Ok, sí, te voy a interrumpir aquí porque leíste a dos cosas, pero exactamente en la cabeza. Las drogas. Ok, yo soy viejo, pero cuando yo era pequeño, la única gente drogadicta que uno oía hablar era lo peor de la sociedad. Lo peor de la sociedad, los que fumaban marihuana. Ni siquiera hablemos de cocaína y esas cosas, ni siquiera se sabía. Eran verdaderamente las ovejas negras de las familias. Exactamente, era lo peor de lo peor. Ok, poco a poco se ha ido haciendo aceptable, no por casualidad. Todo eso es intencional. Es intencional. Hoy en día, el fumar marihuana es legal en no sé cuántos estados, y en los que no es legal la gente dice, bueno, no, si solo está fumando marihuana, como si no tuviera consecuencias. El uso de otras drogas más fuertes y más devastadoras sigue subiendo, porque las consecuencias siguen bajando y siguen bajando. Todo intencionalmente. Bueno, las consecuencias siguen subiendo desde el punto de vista de víctimas. Bueno, de víctimas, sí, pero legales. Ya no son las mismas cosas. Lo arrestan por posesión de cocaína y en una semana está fuera en la calle, etcétera. Hay una cosa que dice la palabra de Dios. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque según lo que sembremos, así vamos a cosechar. El que siembra buena semilla, la buena semilla va a cosechar buenos frutos espirituales. El que siembra mala semilla, de esa mala semilla va a cosechar malos frutos espirituales. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Hemos estado sembrando por 50 años mala semilla y suprimiendo en lo posible la buena semilla que se da en las iglesias, que se da en la palabra de Dios, tratando de atacar, de minimizar eso. Si te pones a ver en la televisión, bueno, no en la televisión, pero en YouTube, en la computadora, lo que sea, y buscas programas de televisión de hace 50 años, los héroes eran sacerdotes, pastores, vaqueros, etc. Pero hablando de figuras en la sociedad, los sacerdotes, los pastores eran los héroes. Si te pones a ver las películas hoy buscando sacerdotes y pastores, ellos son los villanos, ellos son los que hacen el mal. Eso también no es por casualidad. Todo eso está sucediendo porque así se ha planeado. La descomposición que hay. Es la descomposición que hay. El núcleo de la humanidad. Se ha llevado, empezó 100 años atrás, se hizo muy intencional hace 50 años. No lo vamos a
parar nosotros. El único que lo puede parar es el Señor. Seguro. Nosotros tenemos entonces que regresar al Señor, regresar a la excelencia que el Señor nos manda a tener. Empezar con el poquito que tenemos a nuestro alrededor, que es nuestra familia. Con el poquito que podemos influenciar dentro de las iglesias. Las iglesias se llevó 50 años para destruir, se va a llevar posiblemente 50 años para reconstruir. Pero tiene que ser con la adquiescencia y el visto bueno del Señor. Creo sí, que la intervención desde el punto del de vista de humano, al contrario, siempre es más siempre grande el hueco y más exactamente, y grande más acelerada la caída. Hablar de leyes que puedan ser cambiadas, sabemos que cuando las leyes son escritas siempre están dadas para ser rotas y para ser quebrantadas. Y pensando que quienes están escribiendo hoy las leyes son los que han sido causantes de todo esto que está sucediendo y las generaciones que han exactamente, venido y demás, ellos están viendo desde esto. cuando se eliminó el que la palabra del Señor fuese Enseñar. parte, la más importante, en Sí. una escuela, en un lugar público. Sí. Ahora, digamos, en el papel del cristiano, no todos los cristianos van a ser líderes en la sociedad, pero todos los cristianos vamos a ser líderes en el grupo en que nosotros estemos, el grupo en que nosotros tocamos. Entonces, ¿qué puede hacer usted para, bueno, digamos, la persona que está escuchando este programa? ¿Qué puede hacer usted para cambiar? Bueno, usted no va a cambiar, a no ser que usted sea un líder a nivel nacional, estatal o de la ciudad, etc. Usted no va a cambiar leyes lo más posible, pero lo que sí puede hacer es cambiar a su vecino, cambiar a su hermano, cambiar a su cuñado, definitivamente enseñar a sus hijos a caminar rectamente en un mundo podrido. Para que sus hijos se conviertan también en esos apóstoles que puedan hacer las cosas de acuerdo. Que vamos a hacer las cosas bien. Nosotros vamos a ganar, pero vamos a ganar únicamente porque nosotros hacemos lo que a nosotros nos toca en nuestra pequeña esfera, pero dependiendo totalmente del Señor. Y cuando dependemos del Señor, el Señor va a multiplicar lo que nosotros hacemos. Dice la palabra de Dios: 1, pone en fuga 1000, 2, ponen en fuga a 10,000. Ahí hay un factor yendo de 1 a 2, hay un factor de 10 veces más efectividad. Esa efectividad es el Señor actuando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Entonces no se, para el oyente, no se deprima con lo que oye y con lo que lee, no se enoje con lo que oye y con lo que lee y con lo que ve en las noticias. Simplemente dígale: Señor, úsame de la manera que tú quieres usarme a mí. Y déjame que yo sea barro en tus manos. Hay una canción cristiana que dice: barro en tus manos yo quiero ser. Entonces sí, porque Él es el alfarero y nosotros somos el vaso de barro que Él está haciendo. Entonces úsanos, Señor. Son muchos puntos que podríamos seguir tocando en este, que es su programa diario, Camino de Vida. Y en esta sesión hemos tocado algún punto muy importante. Sin embargo, creo que hemos dejado tema suficiente como para poder dialogar en una nueva oportunidad y mirar algunos aspectos adicionales que el tiempo no nos ha permitido tocar. Cierto. Así es que, Pastor, muchas gracias. Gracias por la invitación y por la paciencia. Y más faltaba. Ha sido un diálogo que hemos escuchado, una enseñanza muy clara de la situación actual por la que estamos pasando, no solamente como seres humanos, y aquí no se trata de que usted sea pastor, que yo sea un ministro, que sea un hombre de Dios como tal, ¿no?, cristiano, sino desde el punto de vista de sociedad, desde el punto de vista de familia, desde el punto de vista de hijos de Dios. Sí. Consideremos cada uno de los factores que hemos tratado de tocar, mirémonos no con el deseo de señalar a los demás, sino señalándonos a nosotros como seres humanos y mirando hasta dónde podemos corregir y de qué forma nosotros podemos aprender si le entregamos nuestra vida a quien es el único que puede ayudarnos a reflexionar, a conocer, a aprender y sobre todo a hacer testimonio de su verdad y de lo que Él nos enseña. Muchas gracias. Puedo Amigos, con una ¿cómo no? escritura. El Salmo 112 empieza diciendo: alabado sea el Señor,
Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Y esa es nuestra esperanza. Tema al Señor, deleítese en obedecer sus mandatos y sus hijos van a ser bendecidos. Amigos, nuevamente les invitamos para que estén con nosotros. Dentro de un mes estaremos nuevamente con un invitado muy especial. Y por el momento, por favor, acompáñenos aquí en este su programa Camino de Vida. Gracias